Instancia de valoración conceptual, formulación del problema. En la clase anterior habíamos visto la primera parte de este gráfico, en donde está el problema real. Yo les había dicho que toda investigación empieza por alguna cuestión de nuestra práctica, del lugar donde estamos insertos, que nos hace ruido, que nos parece que no tenemos las herramientas adecuadas para abordarlo, para solucionarlo, que excede lo que tiene que ver con nuestra práctica cotidiana, y entonces nos detiene la mirada en eso y nos hace pensar que podría disparar la posibilidad de una investigación. Lo primero que yo les aconsejaba es que cuando sucede esto, cuando nuestra mirada se detiene en un problema, tenemos que reconstruir cómo surge esta situación, porque a veces el hecho de que nuestra mirada se detenga en un determinado objeto o problemática tiene que ver o con que la sensibilidad nuestra está diferente, o con cuestiones de mercado que nos atraviesan, de las cuales por ahí no somos tan conscientes, o por ahí hemos modificado los mecanismos de observación de esa problemática y por eso nos parece que tiene más impacto del que tenía antes. Entonces tenemos que asegurarnos que efectivamente es un problema real, relevante, importante, con impacto por su gravedad o por su impacto poblacional o por lo que fuera, como para que amerite hacer una investigación. Una vez que uno tiene esta validez centrada en la relevancia de este problema, empieza a buscar cuáles son los conocimientos que se poseen respecto a este problema, tanto en el campo de los conocimientos publicados, científicos, como también en las transferencias orales, en las transmisiones, en los conocimientos de los referentes que tenemos. Y en este procedimiento de buscar los conocimientos que se poseen, también surgen las preguntas de los conocimientos que no se poseen. Digamos, uno empieza a vislumbrar aquello que sí ya se sabe sobre el tema y aquello que va a diseñar nuestras preguntas sobre lo que todavía no se sabe sobre este problema real. Les habíamos dicho que tanto en el modo en que se detiene nuestra mirada, como también en los conocimientos que uno va a buscar o que va a elegir dentro de lo que esté disponible sobre esa problemática, ya está jugando el marco teórico, la perspectiva desde la cual nosotros abordamos el tema. Y este estado en el cual que vamos a llegar, esta conclusión respecto a los conocimientos que se poseen y no se poseen, es lo que nos va a dar cuenta del estado de arte respecto a esta problemática en la actualidad. Bueno, pero una vez que uno ya tiene estas preguntas sobre lo que se posee, lo que no se posee, estos saberes, todavía estamos muy lejos de formular un problema científico, porque hay que analizar otras cuestiones que tienen más que ver con la factibilidad de esta investigación. Lo primero que nos aparece son aspectos institucionales, que yo lo ligo con cuestiones de valores. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que ver con cuestiones institucionales más formales. Bueno, si la institución en la cual nosotros desarrollamos nuestra práctica habilita o no la investigación sobre esta problemática que nosotros queremos, si la facilita o si la va a impedir, también, bueno, por supuesto que hay temas que tienen más urgencias para las instituciones que otras. Ahora, también hay otro costado del aspecto institucional que yo siempre les pido que tengan en cuenta, que es que cuando uno empieza una investigación, va a ir de algún modo a movilizar a ese objeto que va a investigar, digamos, se va a meter con la gente, con los pacientes, con los pares, con quien vaya a ser el objeto de estudio, va a intervenir de algún modo en esa realidad. Entonces tiene que tomar el compromiso de que una vez que termine la investigación, esta devengan algunas líneas de acción para solucionar o encaminar o mejorar la situación esta, porque uno mueve el avispero, eso genera expectativas
Y lo otro que sucede es que también en el transcurso de la investigación, esta movida del avispero en general hace que aumente la demanda sobre este tema y uno tiene que estar listo para darle cauce a ese aumento de demanda. El otro tema es la accesibilidad a las fuentes de datos. Nosotros podemos pensar en escenarios ideales donde todo el mundo va a venir a estar dispuesto a contestar a una encuesta, una entrevista o a hacer someter una observación o a otro tipo de prácticas. Y la realidad es que tenemos que saber si vamos a contar. Me acuerdo de un clásico de una investigación que vinieron a asesorarse conmigo y que era que quería hacer una investigación sobre por qué los padres varones no iban a las reuniones de padres o a las citas de las consultas con los especialistas. Y yo decía, bueno, si no logra que vengan para las reuniones de padres ni para las consultas de urgencias con los especialistas, mucho menos van a venir a contestarles una encuesta respecto a por qué no vienen, ¿no? Entonces la accesibilidad a las fuentes de datos también uno tiene que ver si realmente va a tener el acceso a esas personas, instituciones, lugares en donde va a tener que obtener sus datos. A veces sirve un informante clave, alguien que nos haga de enlace para acceder o algunos vehículos institucionales de pedidos de permisos y demás, pero es una cosa que uno tiene que evaluar al momento de diseñar su problema científico. Otro tema son los tiempos. A veces uno tiene la intención de preguntarse de todo y sobre un montón, sobre una población gigantesca y pretende hacer eso en 2 meses. Bueno, no, realismo. Tenemos que saber que diseñar una investigación, hacer el campo, relevar los datos, hacer las conclusiones lleva un tiempo. Entonces es mucho mejor hacer una investigación acotada a algunas variables, a algunos aspectos, o acotada a una población menor o lo que sea, a dejar una investigación muy ambiciosa a mitad de camino. Lo otro que también es importante es evaluar la tecnología disponible, desde el extremo de la tecnología más compleja que puede llevar una investigación básica, médica, en donde por ahí se necesita algún reactivo, algún laboratorio, algún resonador magnético o algo por el estilo para poder recabar un dato. Desde eso, que tenemos que ver si va a estar disponible el recurso para hacer la investigación, a cuestiones que parecen por ahí más sencillas, pero que por ahí nos impiden la realización de investigación, que es tener un espacio en donde tomar una entrevista sin ser interrumpido, o bueno, por ahí técnicas más complejas como la de una cámara Gesell o el instrumento de recolección que vaya a ser necesario para el problema científico que nos planteemos. Bueno, y en este mismo sentido también el resto de los recursos con los que contemos, desde insumos, a personal, a horas, a tiempo, a espacio y todas esas cosas que vayan a ser necesarias para la investigación que estamos planteando. Ahora, aún con todo esto, cuando uno ya ha hecho toda esta evaluación de la factibilidad, a mí me gustaría aclararles la diferencia entre lo que es un problema real y los otros tipos de problemas que hay en una investigación. El primero que aparece es uno que es un clásico en muchas consultas, que se llama, o que yo lo llamo problema instrumental, que es cuando vienen con investigaciones del tipo de cuáles son las características de la población con la que vamos a trabajar. Es típico de residentes de primer año. Y en realidad ahí lo que hubo es un problema instrumental de transferencia, de transmisión por parte del resto de los profesionales para explicarles cuál es la población con la que trabajan, o por ahí un problema de registro de esta información o de transferencia más formal. Pero lo primero que tienen que saber, o lo más importante que tienen que saber, es que para que haya un problema científico, para que haya una investigación, se tiene que producir un conocimiento nuevo, digamos, no es un repaso, un relevamiento estadístico, una lectura de conocimientos que ya existen, sino que se tiene que generar un conocimiento nuevo. El otro tema es, bueno, los problemas de conocimiento, que en este caso se detendría este proceso en el punto en donde uno indaga los conocimientos que se poseen, porque el problema real
nosotros buscamos en la Biblia con los nuevos métodos que los compañeros nos han enseñado, y si ya están disponibles las respuestas para darle solución, bueno, ahí termina el proceso y ya no se genera una investigación sobre ese tema. Por último están los problemas de tipo existencial, en donde estamos hablando de cuestiones que tienen más que ver con el orden de la filosofía. Digamos, no podríamos hacer una investigación científica sobre qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas de otro modo. Salvo que alguno tenga la máquina del tiempo, es imposible analizarlo en esos términos. Son preguntas sumamente interesantes para el campo de la filosofía, pero no para el campo de la ciencia entendida, por lo menos de este modo. Entonces, lo otro que también me parece importante destacar es que una vez que uno tiene un problema real, ha descartado que este sea un problema de conocimiento, un problema instrumental o un problema existencial, y ha evaluado la factibilidad de la investigación de este problema real, eso no significa que hay un solo problema científico que derive de esto, sino que hay múltiples variados problemas que uno puede formular en función de esto. Y va a tener que ver con los distintos actores que forman parte de la problemática. Uno puede preguntarse sobre los pacientes, sobre la práctica, sobre la eficacia de la práctica, sobre los colegas, sobre las instituciones, sobre los grupos. O también uno puede preguntarse sobre todas las variables en juego en una problemática, o focalizar en alguno de los aspectos de esa problemática. Eso es lo que en términos metodológicos nosotros llamamos nivel de anclaje, y lo vamos a ir viendo con el suceder de las clases. Bueno, para terminar de darle forma a este gráfico, les diría que toda la primera parte que evaluamos el problema real nos va a aportar a lo que después va a ser la justificación de la importancia, la relevancia del tema. Todo el sondeo que hicimos de la bibliografía, tanto de los conocimientos que se poseen como los que no, nos va a aportar a lo que va a ser embrionariamente nuestro marco teórico. Y la factibilidad que hicimos nos va a permitir más adelante formular los objetivos, ver qué tipo de investigación vamos a realizar, y esos problemas científicos que vamos abriendo a la vez nos va a permitir ir formulándonos hipótesis que son las respuestas a estos problemas científicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de instancia de validación conceptual desde la perspectiva de Samaja? Vamos a dilucidar primero esos términos. Cuando hablamos de instancia, estamos hablando del tribunal, del juez ante el cual estamos presentando los hechos. En este caso, nuestro interlocutor es el campo de los conceptos. Ustedes piensen que, más allá de que, por supuesto, que lo que detona la investigación, que es un problema real, tiene que ver con la factibilidad y con los hechos y con el entorno, hasta ahora lo que venimos haciendo es solo en el plano de los conceptos. Todavía no hemos salido a campo a relevar datos nuevos. Sí, por supuesto, hemos hecho los sondeos de los hechos ya conceptualizados por otros, ¿no? Con los métodos modernos que nos están enseñando los compañeros, y a veces incluso con una entrevista con informante calificado, con alguien que nos vaya orientando al momento de pensar los problemas, pero estamos todavía en el campo de los conceptos. Después la otra palabrita clave es validación. Cuando hablamos de validación en metodología de la investigación, estamos hablando de la validez. La validez tiene que ver con la pertinencia que tiene nuestro saber respecto a la realidad del objeto, la posibilidad de que se refleje lo más fielmente posible la realidad de ese objeto que estamos estudiando. En esto empieza a jugar también, junto con la validez, la confiabilidad, que la confiabilidad apunta más a la replicabilidad, digamos, a que si cualquier otra persona hiciera esa misma investigación con esos mismos instrumentos de recolección sobre esa misma población, llegaría a las mismas conclusiones y no está sesgado por cuestiones que tengan que ver con lo subjetivo.
Entonces, la validación va a tener que ver con esto, con esta rigurosidad de la pertinencia, de que refleje la realidad del objeto. Por otro lado, vamos a ver que Juan usa la palabra fase, en este caso la fase de exploración. Esta palabra tiene un sentido temporal, pero con la complejidad de que es un sentido temporal embriológico, digamos, tiene que ver con que él plantea que es un proceso en vías de complejización, es decir, que estas mismas cuestiones que aparecen desde un inicio, estas mismas preguntas, respuestas, perspectiva teórica y demás, van a estar presentes a lo largo de toda la investigación, simplemente se van a ir complejizando cada vez más y enriqueciendo cada vez más. Nosotros nos vamos a encontrar terminando de armar el marco teórico junto con las conclusiones, del mismo modo que las preguntas y las respuestas van a tomar toda su dimensión, se van a desplegar como un pavo real en el final de la investigación, lo que no significa que vamos a acomodar los problemas, las preguntas y las hipótesis a como nos dan los resultados, no estoy hablando de eso, digo que se van a entender en toda su dimensión cuando ya esté desplegada toda la investigación que realicemos. Entonces, en esta primera fase de exploración, el otro concepto que está es el de momentos. El momento no tiene que ver con la temporalidad, sino que tiene que ver con una cuestión lógica. Son momentos en sentido de caras de una misma moneda, de instancias que se interdeterminan. Entonces siempre vamos a estar hablando de 4 momentos en la formulación de esa maja que suceden en simultáneo y que ninguno podría suceder sin el otro. En realidad, cuando uno se pregunta cosas es porque tiene alguna respuesta detrás de esa pregunta, o a veces uno arranca con la respuesta y lo que reconstruye es la pregunta que le hizo pensar en esta respuesta, del mismo modo que lo que nos permite preguntarnos determinadas cosas o respondernos determinadas cosas es el marco teórico desde el cual lo planteamos, pero a la vez una vez que fijamos un problema, una hipótesis, volvemos a sondear el marco teórico disponible y por supuesto que lo que nos hace que nos preguntemos algo, que nos contestemos otra cosa, es que ese tema nos parezca que es relevante y que es factible de ser estudiado, ¿no? Entonces es en simultáneo que uno va a explorar y discutir el problema, las hipótesis, la relevancia y el marco teórico.